Muy buenos días, hoy es 3 de abril del año 2021. Les envío un cordial saludo a todos los que puedan ver la reflexión de esta semana. Esta semana vamos a usar el 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, que en la versión Reina Valera está titulado como La vida que agrada a Dios. Amén. Entonces, bueno, dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Perdón. Bueno, para entrar ya en lo que es la reflexión, este capítulo nos enseña cómo debe vivir en la tierra los hijos del Padre Eterno. Debemos vivir de la forma que agrada al Padre. Dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis, más y más. Deberíamos crecer en gracia y en conocimiento de Él. Un hijo no puede actuar como a él le agrada, como él piensa, como él quiere, sino como al Padre le agrada. Esa debe ser nuestra premisa, o no podemos hablar acerca de nuestro objetivo. Vivir la vida que a Dios le agrada, ser unos hijos que agrademos a Dios en todas las cosas, que Él tenga ese contentamiento con nosotros, esa complacencia con nuestras vidas, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar en todo, para que nuestra vida sea un perfume fragante, un olor fragante que suba delante del trono de Dios y perfume. Amén. La Escritura establece leyes o mandamientos para el creyente, como los 10 mandamientos, y también tenemos el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Que estos son mandamientos o estatutos que nosotros solo podremos cumplir con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en cada uno de sus hijos. En el versículo 2 nos habla de que nos dice, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pablo tenía algunos mandamientos para los cristianos. Nosotros no somos rebeldes ante las leyes o ante la ley. No estamos sin ley. Deberíamos ser disciplinados y permanecer obedientes a Jesús, a todo lo que Él nos enseñó, de la manera como nosotros debemos vivir. Y esto debería ser una relación de amor. Es decir, tendríamos que ser motivados por el amor, no que vamos a cumplir las leyes porque nos coaccionan o por temor o por cualquier otra situación, sino que lo cumplimos porque le amamos a Él y por amor nosotros somos obedientes. El Mesías dijo en Juan 14:15,
Si me amáis, guarda mis mandamientos, sus estatutos, sus leyes. El versículo 3 dice, aquí habla de la palabra santificación, muy importante. Esta es una hermosa palabra y si leemos las escrituras encontramos que la santificación tiene varios significados. Me puedo referir primeramente cuando se usa en referencia al Mesías, a Jesús, a lo que hizo en la cruz del Calvario. Significa que Dios ha hecho que Jesús sea nuestra santificación, porque por él nosotros recibimos salvación, redención y perdón de los pecados. Fueron borrados nuestros pecados cuando se derramó la sangre del Mesías en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no se refiere a un estado sin pecado, sino más bien que hemos sido separados para el Elohim, para Dios. Por ejemplo, Simón Pedro en su segunda carta 1:21 nos habla del hecho de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, algunos de esos hombres llamados santos vivieron vidas que no fueron precisamente ejemplo de santidad. Por ejemplo, Moisés cometió un asesinato. David, quien escribió hermosos salmos para Dios, también fue un homicida. Ay, perdón. Pero ellos fueron santificados por Dios. Ellos fueron considerados santos porque habían sido apartados para Dios, apartados para el propósito que Él había establecido en la vida de cada uno de ellos. La santificación del creyente es la obra del Espíritu Santo. Sin esa obra, sin esa ayuda, es imposible la santidad de cada uno de nosotros en este mundo y en este cuerpo. Hay dos aspectos que voy a tocar ahorita, como voy a resaltar, de esa obra importante que hay que destacar en nuestro tránsito, en nuestro vivir acá en la tierra. Primeramente, que por los méritos de Jesús, por los méritos del Mesías, nosotros hemos sido santificados y aceptados en el amado. Y nunca seremos más salvos que en el momento en que nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, cuando le abrimos el corazón y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para producir esa santidad en nuestro caminar diario. Esta santificación nunca será perfecta mientras nosotros estemos en este cuerpo con una vieja naturaleza y controlado por las pasiones. Pero por eso es que dije hace un momento que sin la obra del Espíritu Santo no lo vamos a poder lograr porque nuestras pasiones carnales nos alan hacia otro lado, hacer todo lo que a Dios no le agrada precisamente. Y bueno, podría agregar una tercera que bueno, ya ahí vendrá esa santidad cuando nosotros ya abandonemos este cuerpo y tengamos lo que la Escritura llama un cuerpo glorificado, ya estemos en espíritu, entonces ahí se va como que completar esa obra de la santidad. Pero mientras nosotros estamos acá, sí podemos ser santos, sí podemos llevar una vida así, porque Jesús fue nuestro ejemplo. Y ese tiene que ser como nuestra meta, nuestro objetivo, el modelo que nosotros debemos tener de referencia y el que tenemos que copiar en nuestras vidas. El significado de la palabra santidad es estar apartados del mundo, consagrados para Dios. En el momento en que el Padre Eterno se acerca a un pecador y éste le acepta como su Salvador, la persona queda separado para el uso de Dios. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ustedes han sido apartados para un propósito santo, para el uso de Dios. Ahora bien, este versículo habla también de la inmoralidad sexual, muy importante, y nos hace una advertencia que es totalmente válida para nuestra época y para cualquier época. Porque una persona no puede vivir controlada por el pecado
y al mismo tiempo ser usada por Dios. Eso no es compatible porque ya en reflexiones pasadas les he hablado de que Dios es santo y Él nos hace la advertencia. Para que nosotros lo podamos ver a Él, tenemos que ser santos como Él. Entonces, alrededor de los cristianos que habitaban en Tesalónica, de aquel tiempo que está nombrando acá la escritura, se practicaban ritos paganos que combinaban el sexo y la religión. Entre los griegos eran ritos que ellos tenían. Por ello, Pablo acá enfatizaba esta conducta, pues conocía todos esos ritos paganos que ellos practicaban y que bueno, ellos decían que era así, ellos tenían relación con Dios, pero sabemos que a Dios eso no le agrada. Que él enfatizaba que nuestra manera de vivir debía honrar a Dios. Por lo que les acabo de decir, a Dios nada de eso le agradaba. Todas las cosas que ellos hacían, que ellos decían que era parte de su religión, pero realmente era fornicación y bueno, depravación y degradación del ser humano, física y espiritualmente. Entonces, repitiendo de nuevo, a Pablo hacía la advertencia de que nuestra manera de vivir debía honrar a Dios, de que no podíamos servir a Dios y al diablo. Dios no acepta esta situación y el Señor es tajante en cuanto a eso. Es por ello que el propio versículo recalca que cada uno sepa tener su propio vaso en santificación y honor. Y cuando habla de vaso, acá se refiere a nuestro templo, pero también habla de que cada quien sepa tener su esposa. Es con su esposa que es permitida, es lícita y es de bendición la relación sexual. Hoy en día la gente parece saber mucho de sexo, pero saben muy poco o nada de amor. Dios dijo que el cuerpo debe ser preservado para la relación matrimonial y esto se aplica a hombres y a mujeres. Hay muchas razones para la infelicidad en los matrimonios y el fracaso de la vida matrimonial. Por ejemplo, la problemática radica en que los miembros de la pareja no son personas que han sido separados para el uso de Dios, ni son fieles entre sí. En una relación amorosa, cuando una persona reserva su cuerpo para el matrimonio y es fiel a su compañero, está manteniendo su vaso en integridad, su cuerpo en santificación y honor, es decir, de una manera santa y honrosa. Esta debería ser la práctica de todo hijo de Dios y cuando vives así, cuando el matrimonio está así, uno ve las bendiciones de Dios sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos están viviendo como a Dios le agrada y están siendo personas íntegras. Entonces ahí mora Dios, donde está la rectitud, la justicia, la honestidad, ahí mora Dios. Y lo que les estoy hablando no son conceptos del hombre, ni son ideas utópicas que podríamos verlo en la sociedad actual en la que nosotros vivimos, tan resquebrajada, podría decirlo así, tan relajada de lo que es la moral, las buenas costumbres, lo que es la integridad, el honor, la rectitud, la justicia, cosas todas que a Dios le agradan y cosas estas que Dios demanda de sus hijos. Él demanda que nosotros debemos vivir así, haciendo lo bueno, pensando en lo amable, en lo bueno, en lo recto. Eso es lo que a Dios le agrada y nosotros podemos vivir así. Sí se puede vivir así. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro y es nuestro ayudador, y le podemos decir que inclusive que nos enseñe si no sabemos cómo hacerlo, porque queremos vivir esas vidas que agraden a Dios y que, como dije hace un momento, sea un perfume que sea grato, que sea un perfume grato, que sea nuestra vida una alabanza, nuestra manera de pensar, de conducirnos, de hablar, que sea un perfume grato que llegue a la presencia de Dios y que tenga complacencia por cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, bueno, hasta acá es la reflexión del día de hoy. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén. Dios los guarde.